Mateo capítulo 21, versículo 1, y vamos a encontrar la palabra del Señor en ahí. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traérmelos. Y si alguien dice algo, díganle: el Señor lo necesita, luego se los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y se pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban sus ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No sé si conocen la historia del exdictador de Irak, el famoso fugitivo que estuvo mucho tiempo escondiéndose del ejército norteamericano, Saddam Hussein. Fue buscado durante mucho tiempo. Y lo buscaban por acá y lo buscaban por allá y no lo encontraban. Y cuando encontraban a alguien, cuando supuestamente lo encontraban, decía: lo tenemos, este es el hombre, vamos a justiciarlo, vamos a hacer un juicio y vamos a condenarlo y vamos a ejecutarlo. Pero tan pronto hacían un chequeo, un análisis de sangre, tan pronto le tomaban las huellas dactilares, las huellas digitales, decían: no, pero este no es. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta, no solamente ese, sino que se repitió una y otra vez, y todo se trataba de un doble. Cada uno tenía sus dobles. El 13 de diciembre del 2003 fue cuando finalmente Saddam Hussein fue capturado. Fue capturado, le tomaron las huellas digitales, le hicieron análisis de sangre. Este es el hombre. Es el hombre. Allí estaba escondido, refugiado en un subterráneo, un refugio subterráneo cerca de su ciudad natal, bajo la operación de los Estados Unidos Amanecer Rojo. Fue esa operación y allí fue juzgado y ejecutado en el 2006. Bueno, aunque valoramos nosotros cada suceso de la vida de Cristo, y de hecho todos, ¿no verdad?, valoramos cada suceso por separado de la vida de Cristo. Sin duda alguna, la última semana es la herencia de la fe cristiana. Su última semana es la herencia, es el colofón, es lo que completa la salvación de nuestra alma. Es llamada la semana mayor, porque fueron en esa semana, fue justamente en esa semana donde recibió la mayor tristeza. Por eso la llaman la semana mayor. Fue en esa semana donde sufrió la mayor traición. Fue en esa semana donde sufrió el mayor dolor, el mayor sufrimiento. Todo fue mayor y por eso le llama la semana mayor. Amado hermano y hermana, por eso es llamado así también la Semana Santa. Pero a pesar de ser la semana mayor de sufrimiento, de mayor agonía, de mayor dolor, de mayor traición, también fue la semana de mayor triunfo. La semana de mayor gloria, la semana de mayor exaltación, donde se le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Y sobre ese nombre se doblará, ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En esa semana ocurrió. Amén. Aleluya. Para gloria del Dios Padre. Mi amado hermano, fue una semana de victoria. Esa última semana fue una semana de victoria, de la luz sobre las tinieblas. Amén.
de la vida sobre la muerte, del valor sobre el temor, de la esperanza sobre la desesperanza. La cabeza de Cristo ya tenía precio, pero fíjense que aun cuando tenía precio, Cristo, dice la Biblia, que afirmó su rostro y fue a Jerusalén. ¿Fue en busca de quién? ¿Fue a buscar a quién? A ver, el enemigo quería buscarlo y lo buscaba, por todas partes lo buscaba, pero él dijo, no, esto no se trata de Saddam Hussein. Saddam Hussein lo estuvieron buscando hasta que lo encontraron. Yo me voy a dar a conocer. Afirmó su rostro y fue en busca de los captores, fue en busca de los enemigos, fue en busca de aquellos que lo querían apresar, fue en busca de la gente del hombre de pecado, fue en busca de la injusticia de Roma. Hasta aquí las palabras de Cristo siempre fueron: no lo digas a nadie, vete, pero no le digas a nadie que yo lo hice. Mira, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda, pero no digas quién soy yo. Jesús estaba guardando su identidad hasta ese momento, pero justo allí, después de resucitar a Lázaro, Jesús dice: me quito y corro el velo y me muestro a todas luces. Me doy a conocer como el Señor y el Salvador, como el Rey de los judíos. Fue justamente, mi amado hermano, en la fiesta de la Pascua. Se conmemora, o se sigue conmemorando a través de la historia, que es la celebración de la liberación de Israel de Egipto. Justamente en ese momento es cuando Cristo hace su entrada a Jerusalén. Justo en una fecha de liberación, justo en una fecha de emancipación, justo en una fecha donde un cordero 4,000 años atrás fue inmolado y un pueblo 3,000 o 3 millones de personas salieron a libertad. Allí el Señor hace su entrada ante de una multitud. El que buscaba huir cuando querían coronar como rey, pero en ese momento dijo: no, ya no huyo más, dígame lo que soy. Ya buscaba a la gente para que le dijeran que era rey, ya no se escondía. Ahora buscaba a la multitud, y no solo esta, sino a sus enemigos. Le aclamaron diciendo: Hosanna. Y mire, para que usted vea las señales de que se trataba de Jesucristo y no de un impostor. Al aclamar Hosanna, estaban diciendo: sálvanos ahora. Es un grito, una súplica urgente: sálvanos. Al decir a la multitud: bendito el que viene en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, estaba cumpliendo la profecía del Salmo 118, versículo 25, la cual declara: Hijo de David, un título cristológico que cumple la profecía de aquel que vendría de la vara de Isaí, la descendencia de David. Y al entrar en un pollino cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un pollino, reafirmando su identidad. Para que no hubiera duda. Tres evidencias claras y altas. Yo soy. Estas evidencias arrojaban suficiente luz. No había que tomarle huellas digitales, no había que investigar y matar polillas a través, buscando en la historia a ver si realmente era el Mesías. Estaba cumpliendo con su vida la profecía mesiánica. Con este acto estaba certificando su identidad como rey y Mesías, como rey y Salvador. No había necesidad de otra cosa, de huellas digitales ni de nada. Pero fíjense, hay algo más. Con todas estas evidencias, ahora le ponen el puntillazo final, para que no haya lugar a dudas. Pilato, tú eres el rey de los judíos. ¿Lo has dicho? Yo mismo soy. ¿Más claro? ¿Y el agua? ¿Qué nos enseña esta épica historia de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, a los cristianos de hoy que hacen su entrada en distintas esferas de la vida, en las que muchas son aparentemente derrotas? Mire, justo en el momento en el que Cristo hacía su entrada con su comitiva
con su ejército a Jerusalén, por el sur de Jerusalén. Al mismo tiempo, por Cesarea, del otro lado del mar, al oeste, entraba el ejército romano con el objetivo de controlar las fiestas para evitar revueltas. A un antecedente, la familia de los Macabeos se habían revelado en otro tiempo y en otro momento también de la historia. Y Roma dijo, no podemos jugárnosla, hay que estar presente cada vez que hay fiesta, porque cada vez que hay fiesta hay revuelta. Y el ejército de Roma viene por el oeste y el ejército de Cristo viene por el sur. Dos ejércitos vienen a encontrarse. Quiero decirle que había una gran diferencia entre estos dos ejércitos. Este ejército de Roma venía armado hasta los dientes. Venía con su estandarte de Roma y con un símbolo de muerte en su bandera. Ahora, el marcado contraste que hay entre esos dos ejércitos es muy fuerte. Mira, mientras el ejército de Roma avanzaba con 9,000 soldados armados hasta los dientes, por el sur entraba un grupito de gente, un minúsculo grupo de gente, venían avanzando a Jerusalén. Este ejército, ¿de quién estaba compuesto? No eran gente armada con espada, con escudo, con jabalina, con otros elementos de guerra. No, era un ejército compuesto por los mudos. Los mudos a quien había sanado, los mudos a quien le había devuelto el habla. Eso tal vez eran quienes decían, Hosanna, Hosanna. Este ejército estaba compuesto por los cojos, a quienes el Señor les dio el poder de andar, de caminar, quienes tal vez estaban agitando palmas en sus manos y danzando para Cristo. Este ejército estaba compuesto por las viudas y los huérfanos, a quienes el Señor había acompañado en su soledad. Este ejército estaba compuesto por leprosos, quienes tendían sus mantos y ropas como alfombra para que su rey avanzara a Jerusalén. Este ejército estaba compuesto por aquellos que había resucitado como Lázaro, quienes alababan a todo pulmón. Mire, al entrar con este raro ejército, no es difícil de imaginar la cara de asombro de Roma. ¿Pero qué cosa es eso? Un ejército viene con manto, con palmitas y gente que fueron sanadas. No entiendo nada. Me parece ver también un paralelo aquí en la historia de Goliat cuando vio a David con una onda y 5 piedras. Tú vienes a mí ¿crees que yo soy un perro? Es una ofensa. Tú eres un muchacho, un infeliz. Tú no tienes mi talla, tú no puedes conmigo. Roma tal vez dijo las mismas palabras. No tiene sentido. ¿Cómo van a venir a nosotros? Un ejército sin arma alguna. Mi amado hermano y hermana, pero de la misma manera que Goliat fue derrotado contra todo pronóstico, frente a un hombre gigante, experimentado en guerra, un experto militarmente, Roma se dobló ante Jesús, ante todo pronóstico. Allí, frente a la cruz, el jefe de la centuria que guiaba a aquellos 9,000 soldados, digo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Lo dobló, él le hizo confesar que Jesucristo es el Señor. Del mismo modo que Cristo rindió a Roma, y este es el mensaje, del mismo modo que Cristo rindió a Roma, nos enseñó a rendir a nuestros enemigos. Al hombre de la cruz lo rindió, al centurión, al jefe de la centurión lo rindió a mucha gente en aquel momento difícil. Mire, ¿sabe qué? ¿Cómo el Señor entrenó a su ejército? No lo entrenó bajo la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. No lo enseñó adiestrándolos con un arma, con escudo, diciendo, tírese por acá. En el entrenamiento hizo algo. Mire cómo Cristo entrenó a sus discípulos. Y cómo te está entrenando a ti también. Cada vez que lees la Biblia, el Señor está entrenando a un ejército para que doble a su enemigo. Eso digo, oren por sus enemigos. Espérate. Orar
por mis enemigos. Algo que va en contra de la naturaleza humana y que busca venganza y justicia propia. Entonces, lo que está buscando el ser humano es justicia. Señor, haz justicia. Señor, véngate de mis enemigos. Y lo quisiera ver a 1000 leguas. Quisiera, Señor, verlo. Sí, que viva, pero que viva bien lejos. Mire, enfrentar el odio con amor. Solo Dios. En lugar de venganza, libera el poder de Dios en tu vida. Eso es un arma que tenemos que aprovechar. Una respuesta de amor hace que el enemigo sea conmovido y aún transformado. Cuando Jacob estaba siendo perseguido por Esaú, Jacob hubiese dicho, bueno, tú quieres pelear, vamos a pelear. Jacob se humilló y pidió perdón. Y aquellas palabras de Jacob quebrantó su hermano Esaú. Lo perdonó. Saulo de Tarso fue un enemigo que fue quebrantado, doblegado ante la presencia de Cristo. Un enemigo acérrimo que mataba, asesinaba. Porque la espada dobla el cuello. Toda espada dobla el cuello. Pero el corazón, al corazón lo dobla otro corazón. No lo dobla la espada, lo dobla otro corazón. En el entrenamiento, ¿sabe qué le dijo? Amen a sus enemigos. Me la puse en China ahí me apretó mano, ¿verdad? Bueno, que ahora está bien, pero me está diciendo que lo amen. Espérate, Señor, ya está bueno con orar, pero de orar a amar va bueno estrecho. Ay, pastor. Me estás pidiendo demasiado. Es mucho la exigencia, es mucho la demanda. Bueno, si orar es fácil, amar es imposible. Así mismo. Pero el verdadero amor cristiano se demuestra amando a los enemigos. Con compasión. Se derrota, mi amado hermano y hermana, al enemigo cuando se perdona. Amontonando sobre su cabeza ascuas de fuego. Cuando tú lo amas, cuando tú le respondes de otra manera, no en el código que él tiene o las palabras que te está diciendo, no, transforma su código y cambia el de él por el de tu palabra, el de la palabra del Señor. Comienza a hablar la palabra de Dios, comienza a obedecer, actuar de forma diferente y ascuas de fuego caerán sobre su cabeza. Amar al enemigo no es fácil, pero es el fruto de un verdadero cristiano. Amén. Es el fruto de un corazón transformado por el amor de Dios. Porque el que ama ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Amén. Mira, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, pero la luz sí la puede. De la misma manera, el odio no puede expulsar el odio. Si te hablan con odio y tú vas a ripostar con odio, el odio no saca el odio, pero el amor sí lo puede. Sí. Amén. Alaba a Cristo. Amén. En el entrenamiento preparó su ejército con enseñanza muy rara, armas muy extrañas, insólita. Él enseñó no solamente a orar, no solamente a amar, enseñó, ven así. Vamos, dale también. No solamente ora, no solamente ámalo, actúa, bendícelo. Señor, ya es demasiado. ¿No se dan cuenta que es demasiado? Es demasiado. Estás diciendo ya que comienza a bendecirlo. Bendice a los enemigos. Porque la mejor manera de vencer al enemigo es bendiciéndolo. Es la mejor manera. Esto hará que Dios haga justicia. Pero algo más, hace que tu corazón se mantenga. Cuando tú bendices a tu enemigo, tu corazón queda limpio. Dios guarda tu corazón del odio y la amargura. Mira, esto romperá, ¿qué cosa? El ciclo de odio. Lo rompe, te libera de rencor y atrae sobre tu vida bendiciones. Cuando tú bendices, bendice. Porque el que da,
recibe. Cuando tú comienzas a bendecir a tu enemigo, Dios comienza a bendecirte a ti. Dios comienza, al decir bendecir, demuestra que cuando uno bendice a sus enemigos está demostrando madurez espiritual. Y algo más, te identificas como hijo de Dios. Amén. Para que seas como vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Jesús enseñó a su ejército a no tomar la justicia por sus manos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Dijo el Señor. Mira, este es un ejército raro. No busca salvarse a sí mismo. No. Porque al hacerlo, entonces se pierde. Y al perder su vida, la salva. Es un ejército que tiene también su paradoja, que no busca ser exaltado. Porque al ser exaltado, el ejército es humillado, pero al ser humillado, es exaltado. Amén. Mire qué paradoja. Qué raro. Este ejército no se entiende, es el único del mundo. Único en su clase. No busque otro más, que no existe. Somos un ejército muy raro, con armas raras. Un ejército que no devuelve mal por mal, sino que al ver al enemigo hambriento, le da de comer. Y si lo ve sediento, le da de beber. Un ejército con armas tan raras que vence con el bien del mal. Amén. ¿Qué clase de ejército? Eso saca un wow, Dios mío. Nunca había visto un ejército igual. Mi pregunta es, en esa comitiva, esa gente que iban detrás de Cristo, de aquí viene la segunda parte del sermón. Esa gente que venían detrás de Cristo, ¿para quiénes fue triunfar la entrada? Para aquellos que lo mismo iban detrás de un payaso de circo que detrás de una celebración de Semana Santa. Para aquellos que lo mismo dicen Hosanna y horas más tarde dicen crucifíquenlo. Mire, de domingo de Ramos a Viernes Santo, muchos pasaron de la alabanza a la desobediencia, de la espiritualidad a la carnalidad, de la verdad a la apostasía. Mire qué rápido, en tan poco tiempo pasaron este grupo de un extremo al otro extremo. Sí, Señor. Porque no todos los que le seguían tenían plena conciencia de quién era Cristo. Muchos estaban convencidos de que sí era el Mesías, pero no convertidos a ese Mesías. No todos entendían a quién seguían. No todos lo comprendían. Y ni siquiera lo que estaban diciendo lo entendían. Y eso revela que una fe superficial, una fe endeble, revelando que el entusiasmo, la euforia, Por poco tiempo. sin profundidad espiritual, es algo voluble. Mucha euforia, mucho bandera y muchos alabanzas. Pero el evangelio es más que gritos y bulla. El evangelio es esencia, es algo más concreto, es acción, es la palabra de Cristo encarnando tu vida en todas las esferas de tu vida. Amén. Y eso es un reto, ¿es cierto o no? De la misma boca que alababa a Cristo, porque alabó a Cristo en aquel tiempo, condenó a Cristo. La misma boca que hoy alaba al Señor, también cuando sale de la iglesia, lo puede condenar, lo puede criticar, lo puede enjuiciar. ¿Cómo? Cuando piensa que seguir a Cristo significa sufrimiento, o cuando no entiende que seguir a Cristo implica sufrimiento, cuando no entiende que seguir a Cristo implica sacrificio, cuando no entiende que la voluntad de Dios, aunque estemos pasando por momentos malos, es buena, agradable y perfecta. Cuando pasamos por esa prueba, entonces crucifíquenlo, porque no entiendo por qué me está pasando eso. Algunos solo querían ver al obrador de milagros. Algunos querían ver a ese que hacía milagros, señales, prodigios, al que había resucitado a Lázaro, y tomarse tal vez una foto con él, como lo hacen los fanáticos con los famosos. Algunos de estos gritaban Hosanna, Hosanna,
Y después le pidieron a Roma que les diera un show de crucifixión. Denos un show usando a Jesús mismo como el personaje principal de esa escena dantesca. Vivimos en la cultura de la celebridad, donde muchos quieren ser famosos e imitar a los famosos. La sociedad actual, mi amado hermano, tiende a elevar a figuras humanas al estatus de ídolo, generando una necesidad constante de atención que oculta la insatisfacción existencial y el vacío espiritual que tiene. Lamentablemente la cultura de la celebridad ha permeado la iglesia de Cristo. Para esto, Jesús era una celebridad más, pero no el Salvador. No es el Salvador. Siguen a Jesús como una superestrella que es mercadeado por las transnacionales seculares y religiosas que produce la industria del cine y la música. Por eso que muchas canciones, usted ve canciones donde aparentemente es Cristo, pero no se menciona a Cristo para nada. Música que se puede poner, lo mismo en la discoteca, en la iglesia. Estamos en la cultura de la celebridad. ¿Me hago entender? Los famosos se hacen más famosos después que mueren. Porque empiezan a vender más la gente, los familiares, comienzan a reproducir más discos y se hacen más famosos. Las celebridades quieren hacerse famosos a través de la muerte de Cristo. Y de eso estamos llenos. Por YouTube. Y se va a dar cuenta que la Biblia no se predica como es. ¿Para quién fue triunfal la entrada? La entrada triunfal, ¿sabe cuándo? Cuando Cristo entra triunfalmente en tu vida y en tu corazón. Ahí comienza la entrada triunfal. Yo no puedo querer tener o pretender un triunfo en mi vida, en mis áreas de la vida, en la esfera de mi vida, en cada compartimento de mi vida, si primero Cristo no ha hecho una entrada triunfal en mi vida. Mira, tu entrada es triunfal cuando tienes plena conciencia de quién es Cristo. Tu entrada es triunfal solo cuando Cristo es Salvador. Solamente Salvador, Señor. Porque Salvador es cualquiera, pero Señor no. Tu entrada es triunfal cuando interpretas lo que estás viviendo a la luz de los planes y propósitos de Dios. Por ejemplo, la entrada de José a Egipto fue triunfal. Fue una entrada triunfal. ¿Por qué? Porque reconoció que a pesar del mal que le habían hecho, Dios había encaminado todo para bien. Para él, para José, fue una entrada triunfal. Para Moisés fue una entrada triunfal cuando fue a Egipto. ¿Por qué? Porque de Egipto salió y en el desierto encontró la presencia y el llamado de Dios y regresó otra vez a Egipto. Salió en derrota y hizo una entrada triunfal y sacó a 3 millones de personas. La entrada triunfal cuando Cristo hace su entrada en tu vida y te marca como una experiencia, te marca para siempre, como una cámara fotográfica que dispara el lente, saca el lente y capta la imagen, la impresa en tu mente, en tu alma y en tu corazón, y eso no se borra nunca. Cuando Cristo entra al alma, a lo más profundo de tu vida, aun cuando estés en tus malos momentos, usted sabe que hubo fuego, sabes quién es Cristo y vuelve a retornar al lugar donde tuviste esa experiencia. Tu entrada en cualquier esfera de la vida depende en gran medida de la entrada de Cristo en tu vida. Mire, hemos traído entradas que no han sido triunfales. No han sido triunfales. Que fueron más bien entradas derrotas. Entradas en las que perdimos. No fueron entradas buenas. Pero a partir de hoy podemos tener entradas triunfales. A partir de hoy nuestra vida puede alinearse con Cristo y permitir que Cristo entre en su vida
Permitir que Cristo vive tu vida, te dé la sabiduría, te dé la inteligencia, te dé el poder para vivir la vida que a Él le agrada. Y entonces de esa manera podrás tener una entrada triunfal. ¿Dónde? En tu vida matrimonial, en tu vida laboral, en tu vida familiar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Estaba en un parqueo hace algún tiempo, después de uno de los huracanes que hubo por acá. Y recuerdo que estaba bien temprano en la mañana. Y estaba allí en el parqueo de Home Depot, porque estaba buscando unas maderas, porque se tuvo un problema con la casa. Y a las 7 había, 7 puntos, había Home Depot. ¿O abre Home Depot? 15 minutos para las 7, yo dije, me voy a ir para allá, para la puerta, porque seguro la gente va a ir. Efectivamente, todo el mundo parece que estaba pensando como lo que estaba pensando yo, y todo el mundo fue. 15 minutos antes, y estábamos ahí haciendo filita, qué sé yo. Llegó a las 7 en punto y la puerta no se abría. ¿Qué pasó? Si esta gente abre bien temprano, 7:05. La puerta no se abre a las 7:05. Hay aquí un problema. Viene uno por atrás, que llegó en ese momento. Se bajó y permiso. Se acercó a la puerta y salió. Todos los que estaban ahí estábamos bien lejos de la puerta. Había que acercarse a ella. Moraleja. ¿Quieres una entrada triunfal? Acércate más a Cristo. Y esa puerta se va a abrir. Y vas a tener una entrada triunfal cuando te acerques más a Cristo. Y no solamente una entrada triunfal en esta tierra, en todas las áreas de tu vida, sino una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Una entrada generosa en el cielo, no solamente aquí en la tierra. Acércate más a Cristo, busca más a Cristo, no esperes a distancia, acércate, porque si no te acercas, la puerta no se va a abrir. Y ese es mucho de los problemas que tenemos nosotros. Creemos que estamos a una distancia, y a veces a distancia, si Él no viene, yo no voy. Pero Él dijo, venid a mí, el que está cansado y trabajado, yo te abriré la puerta y entrarás a descansar. Alaba al Señor. Esto es un buen día para decir, Señor, quiero acercarme más a ti. Quiero acercarme. La puerta no se ha abierto. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Da un paso más. Atrévete a dar un paso más en la vida cristiana. Un paso más de fe. Un paso más. Y te aseguro que algo va a ocurrir en tu vida. Porque el que busca a Dios, lo encuentra. El que se acerca a mí, me halla. Y el que toca, se le abrirá.